Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 796. Estoy tan avergonzado de haber nacido noble. Eventos del capítulo. Hace. Luffy. Corre. Date prisa. Sabo llegó a la gran puerta que separaba la terminal gris en llamas del interior de la ciudad. Mira. Todavía hay un niño que no ha sido evacuado. Sacúenlo de ahí. La llegada de Sabo llamó la atención de los guardias, quienes rápidamente lo apartaron del camino. Sabo se desplomó junto a un hombre vestido con una capa verde que cubría todo su cuerpo excepto su rostro. En ese momento, Sabo lloraba amargamente, atrayendo la atención del misterioso hombre. ¿Qué te preocupa, muchacho? Dragón miró con curiosidad al patético niño que lloraba frente a él, preguntándose qué lo había llevado a ese estado. Viejo y... respira. Los que están detrás de este incendio son la realeza y los nobles. Tienes que creerme. Sabo, sintiendo como si hubiera alcanzado su último salvavidas, derramó todo lo que había estado escondiendo en lo profundo de su corazón. Hay algo en este distrito que huele peor que cualquier otro basurero. La gente aquí está podrida hasta la médula. Si me quedo aquí. Jaja. Nunca seré libre. Las lágrimas de Sabo seguían fluyendo mientras gritaba. Me avergüenzo tanto de haber nacido noble. Dragón se sorprendió, no esperaba escuchar tales palabras de un niño en tal situación. Y mira lo que has hecho decir a este inocente niño y... maldito seas, reino de Goa. Ah, ya entiendo y yo también nací en este país y... pero incluso ahora, no tengo el poder de cambiar las costumbres de esta tierra y... Dragón sintió una profunda compasión por el chico desde lo más profundo de su corazón. Viejo, ¿de verdad me crees? Preguntó Sabo. Sí, no olvidaré tus palabras. Corre. Luffy. De vuelta en la terminal gris, Ace y Luffy huían de las llamas que los perseguían. Dragón y... los preparativos están completos. En ese momento, Dragón recibió la noticia que tanto esperaba. Bien. La respuesta de Dragón fue firme y resuelta. Dragón observó cómo se desarrollaba la escena y sintió una profunda sensación que recorría su cuerpo. Después de darse cuenta de lo que acababa de suceder, permaneció en silencio durante un largo tiempo. Lo mismo ocurrió con los demás miembros del ejército revolucionario, desde Garp hasta Inazuma, quienes se quedaron sin palabras. No fue solo el ejército revolucionario el que quedó conmocionado. Los lectores habituales también quedaron más incrédulos que nadie. Me avergüenzo de haber nacido noble. Para que un niño diga esas palabras. Qué corrupto es el reino de Goa. El reino de Goa necesita ser limpiado de esta escoria hoy, no mañana. La familia real y los nobles deben ser ejecutados uno por uno. Solo entonces me sentiré en paz. Todos saben del infierno y están contentos con él, no es de extrañar que Sabo sienta que vivir allí es insoportable. De todas las personas de ese lugar, solo Sabo, un niño de apenas 10 años, es el natural y es increíble. Ahora que el ejército revolucionario, liderado por Dragon-san, ha llegado, seguramente se encargarán de la situación, ¿verdad? Los lectores del reino de Sorbet quedaron completamente atónitos ante las palabras entre lágrimas de Sabo a Dragón, que los conmovieron profundamente. A la mayoría le resultó difícil de creer y sintieron exactamente lo que sintió Dragón. Disgusto por la toxicidad del reino de Goa que empujó a un niño pequeño a tal nivel de madurez. Yo tampoco olvidaré nunca estas palabras mientras viva. La escena del llanto de Sabo y su repetida súplica, ¿de verdad me crees? Quedó grabada para siempre en los ojos de Dragón en ese momento. En el manga, la respuesta de Dragón fue, sí, no olvidaré tus palabras. Y así, su respuesta fue la misma ahora. Tu contraparte ya ha emergido, como era de esperar, el lugar donde nací, no esperaba que se hubiera vuelto tan sucio. Como dijo Sabo, su hedor es peor que el de un montón de basura, y mucho más denso. Garp sintió una ola de intensa ira en ese momento, incapaz de creer que estaba presenciando tal escena en la tierra donde se había criado.
El rey que se supone debe proteger a sus súbditos es quien los mata y este mundo necesita más que un solo ejército revolucionario para limpiarlo de su profunda corrupción. Parece que cada persona allí tiene un pequeño Tenryubito dentro de sí, esperando el momento adecuado para crecer, comentó Crocodile con disgusto. No, mientras exista el mal, también existirá el bien. Mientras el mundo siga produciendo gente como Sabo, nada seguirá igual, respondió Dragón con calma. No sé por qué, pero tengo este presentimiento, este Sabo será miembro de nuestro ejército revolucionario. La mirada de Dragón volvió al rostro surcado de lágrimas de Sabo. No, el chico claramente quiere ser pirata. Con una naturaleza como la de Luffy y Ace, no hay manera de que lo convenzas de lo contrario. Jajaja. Rió Garp antes de añadir. ¿Alguien le dijo a tu homólogo que los preparativos están completos? Quizás aún tengas la oportunidad de ganarme en esta apuesta. En el reino de Goa, los nobles sentados en las tiendas de arte se sentían avergonzados y ya no se sentían cómodos ni siquiera en sus lujosas sillas. Incluso los aristócratas, que utilizaban habitaciones privadas, se secaron el sudor de la frente en ese momento. Las palabras entre lágrimas de Sabo a Dragón hicieron que instintivamente se olieran, preguntándose si ellos también estaban emitiendo un olor desagradable. Las sinceras palabras de Sabo fueron como cuchillos calientes que se clavaban directamente en sus corazones, incluso el anciano de antes se sintió profundamente avergonzado. ¿Somos realmente tan terribles? Este fue el pensamiento colectivo compartido por todos los nobles que habían escuchado las palabras de Sabo. Algunos nobles se burlaron internamente, descartándolo como simples palabras de un niño. Pero otros se sintieron perdidos y comenzaron a cuestionarse y reevaluarse. Algunos sintieron como si algo que estaba dormido dentro de ellos hubiera despertado de repente. Estos nobles, en ese preciso momento, comenzaron a ver el mundo desde una perspectiva diferente a la que habían tenido antes. Tal como dijo Sabo, el hedor de los nobles es mucho peor que el de la basura. Estoy de acuerdo con él también. Si los nobles huelen esto, ¿a qué huele el rey de Goa? Apuesto a que es de otro nivel de inmundicia. Dios mío, menos mal que no nací noble. Pobre Sabo, está atrapado con esos miserables padres. Los comentarios y palabras de los lectores hicieron que los nobles abandonaran la tienda de arte uno por uno, sintiéndose más humillados que nunca. Hoy fue el día en que el valor moral de ser noble frente a ser común se hizo añicos en todo el mundo. Hoy, los nobles se avergonzaron de llamarse nobles. Este fue el verdadero momento en el que la jerarquía tradicional de los reinos, transmitida durante siglos, comenzó a colapsar y la razón fueron las palabras de Sabo a través del manga de One Piece. En batería, Rouge se tapó la boca en estado de shock en ese momento. Ella no esperaba ver a un niño tan fuerte en tal estado de vulnerabilidad. Secándose una lágrima que se le formaba en el rabillo del ojo, Rouge susurró. Estoy empezando a odiar este mundo del manga. Si Sabo supiera que el hombre al azar que conoció en la calle y al que le dijo todo eso era el padre de Luffy, ¿cómo se sentiría? Roger sonrió mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Por supuesto que quedaría totalmente sorprendido, respondió Gabán. Pero el destino siempre juega trucos extraños, añadió Rayleigh. Si así es como se unen el ejército revolucionario y Sabo, entonces seguramente el futuro de este chico está con el ejército revolucionario, ¿no? Un noble que odia a los nobles, que quiere ser libre, lo veo convertirse en un gran activo para tu equipo, Dragón. Capítulo 797. El dragón entra en acción. El cielo hoy está muy negro, el rey del reino de Goa miró por la ventana. Las nubes oscuras parecían pesadas, como si sofocaran a cualquiera que se atreviera a mirarlas. De vez en cuando, destellos de relámpagos bailaban como dragones en el cielo. Parece que se avecina una tormenta, Su Majestad. ¿Te cierro las cortinas? Un sirviente, el mismo que apareció en el manga, se apresuró a cerrar las cortinas para proteger al rey de la inquietante vista de la terminal gris en llamas afuera. El rey notó este gesto pero se sumió en una profunda reflexión. No, no lo hagas. Siento que el cielo está enojado conmigo. Deja las cortinas abiertas. El rey de Goa se movió de su sitio y se quedó junto a la ventana. Lo mismo hicieron los demás nobles del distrito de élite, incluso aquellos que habían abandonado tímidamente la tienda de arte antes. Todos compartían una sensación de pavor, ya que el cambio repentino del clima parecía antinatural.
De repente, fuertes vientos comenzaron a barrer el reino de Goa, muy similares a los feroces vendavales que una vez acompañaron el escape de los piratas del sombrero de paja de Logetum. Los nobles que no llegaron a casa a tiempo fueron arrastrados por el viento y su destino se desconoce. En medio de una atmósfera inusual, un hombre vestido de verde apareció en los callejones de Goa. ¿Es culpa de ellos que no hayan nacido nobles como vosotros, no? Dragón habló con calma mientras miraba el manga en sus manos. Eventos del capítulo. Padre, dime, ¿por qué a los que viven en el basurero no se les considera humanos como a nosotros? ¿Por qué hay que quemarlos? En la casa de un noble, una niña inocentemente le preguntó a su padre esta pregunta. Bueno, querida, solo reciben lo que se merecen, respondió el padre. Piénsalo de esta manera. Es su culpa por no haber nacido en familias nobles. Ah, ya veo. Deberían haber nacido nobles desde el principio. ¡Qué tontos son! La niña comprendió rápidamente. Bueno, no hablemos más de esas porquerías. Mañana tienes mucho trabajo, así que ¿por qué no te vas a la cama?, sugirió el padre. Sí, padre. Mientras tanto, lejos de esa acogedora escena familiar, sufrían aquellos considerados subhumanos por los nobles. Ese camino está bloqueado. El terreno seguro se reduce cada minuto. ¡Uah! Papá, hace tanto calor. Lo siento mucho, cariño. Me aseguraré de que no te pase nada. Solo aguanta, ¿de acuerdo? El fuego consumió todo lo que veía, incluida su última esperanza de supervivencia. Marigoa, el dominio de los dioses. Esos desgraciados, ¿de verdad se creen nobles? ¿Qué los hace nobles, eh? Dentro de la tienda de arte, uno de los dragones celestiales estaba furioso por la arrogancia de los nobles de Goa, actuando como si ellos mismos fueran dragones celestiales. ¡Ay! Yo también estoy furioso. Quiero quemar a esa escoria junto con su rey. ¿Quién les dio derecho a llamarse nobles? Otro dragón celestial explotó de rabia, desaprobando la idea de que estos desgraciados pudieran ser clasificados como nobles. Los únicos verdaderos nobles en esta tierra somos nosotros, los dragones celestiales. El resto no son más que esclavos, no son más que basura. Gritó uno furioso. Pero estos desgraciados se han pasado de la raya. ¿Cómo se atreven a tratar a Luffy y Ace como basura? Esto es intolerable. Un tercer dragón celestial expresó su preocupación después de ver a Ace y Luffy rodeados de llamas por todos lados. Padre. Vamos al reino de Goa. Quiero enseñarles a esos nobles quiénes son los verdaderos nobles. No muy lejos de allí, un joven sugirió con entusiasmo un viaje a Goa con su padre. Ah, hijo mío, no podemos ir allí. Esa parte del mundo pertenece a los cazadores. El padre respondió con un suspiro de tensión. ¿Qué? No es nuestro el mundo entero. No, hijo mío, el mundo ya se ha dividido en dos. Una mitad está gobernada por el gobierno mundial y la otra por el gremio de cazadores. Entonces no podemos darles una lección a los nobles de Goa. Entiendo tu enojo, hijo mío, pero los errores de los nobles de Goa ni siquiera están al mismo nivel que los nuestros, los dragones celestiales. El padre era uno de esos dragones celestiales cuya conciencia había sido despertada, muy parecido a San Mosjar después de su incidente en la isla Gyojin en el manga. Y curiosamente, había muchos. No fueron solo uno o dos, sino docenas. Este es el mundo real al que nos hemos acostumbrado. Incidentes como este han ocurrido durante siglos, desde la caída del antiguo reino. Con el tiempo, los humanos perdieron incluso su sentido de humanidad. Esta es la razón principal del surgimiento de la piratería, la discriminación de clases y la esclavitud entre los humanos. ¿No es este el mundo que siempre hemos conocido? Este era el mundo al que estábamos acostumbrados, hasta que llegaste tú, el autor de este manga. Saint Fidarland Darling apretó los dientes mientras miraba el libro de manga sobre la mesa. Lo que más lamentaba era no haber podido luchar contra este hombre durante su ascenso. Ahora, ni siquiera podía soñar con enfrentarse a él. El arrepentimiento en su corazón era insuperable. 10 minutos antes en el reino del sorbete. ¿A dónde vas, dragón? Garp preguntó cuando vio a su hijo ponerse la capa y dirigirse al área personal de Rob. Dragón se detuvo y miró a su padre. Voy a visitar mi tierra natal. No hagas ninguna estupidez. Rob te dio el derecho a viajar usando la tienda de arte porque confía en ti. No traiciones esa confianza, advirtió Garp.
No te preocupes, respondió Dragón y continuó su camino. De vuelta en el reino de Goa, la gente dentro de la tienda de arte Green Terminal no tenía idea de lo que estaba sucediendo afuera. Ni siquiera se dieron cuenta de que el líder del ejército revolucionario, Dragón, salía de la tienda en la que estaban. Los vientos se hicieron más fuertes y los relámpagos brillaban aún más violentamente. Para el rey de Goa ya no era posible mirar al cielo, pues el terror en su corazón se hacía más intenso. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana y esconderse dentro de su palacio, un rayo cayó del cielo, convirtiéndolo en carne carbonizada. Innumerables rayos cayeron como si fuera el fin del mundo, cada uno alcanzando su objetivo con precisión milimétrica. En este día, el rey de Goa y cientos de nobles murieron a causa de los rayos. Ahora tengo el poder de cambiar muchas cosas en mi tierra natal. No tendrás que volver a ver un espectáculo como este, Sabo, al menos no en el reino de Goa. Con estas palabras, Dragón desapareció en los callejones del distrito de élite. A lo lejos, en Ohara, Rob miró en dirección al reino de Goa con una sonrisa en su rostro. En el manga, permaneciste inactivo durante tantos años, sin realizar nunca una exhibición tan grandiosa, pero ahora has montado este gran espectáculo y has cortado las raíces de la corrupción antes de que creciera más. ¿Será porque eres joven y tienes ganas, o es que ya no ves al gobierno mundial como una amenaza, o lo hiciste solo para enviar un mensaje? Rob sonrió al decir esto. Sabía lo que Dragón acababa de hacer porque estaba dentro del alcance de la tienda de arte. De hecho, había ayudado a desactivar una de las funciones de la tienda de arte, la función que salva vidas para los clientes, que habría transportado instantáneamente a cualquiera que tuviera un volumen de manga original y usar a la pulsera de la comunidad de la tienda de arte a la tienda de arte más cercana en el momento en que su vida estuviera en peligro. Cientos de nobles poseían volúmenes originales de One Piece y usaban las pulseras de la comunidad de la tienda de arte, pero al deshabilitar temporalmente esta función, Dragón pudo llevar a cabo una ejecución sin problemas. A mí tampoco me gustaban esos nobles, jaja. Se rió Rob mientras miraba hacia el horizonte. Capítulo 798. Se despierta el Aki del Conquistador. ¿Qué opinas de este escenario? Creo que tiene sentido, no hay mejor momento ni razón para que despierte este poder. Entonces, ¿no te sorprendió? Oh, sí, me sorprendió mucho, pero no demasiado. Jajaja. Al fin y al cabo, es mi hijo. Jajaja. Aún así, es gracioso verlo con este tamaño y con tanto poder. Ni siquiera yo lo desperté a su edad. En ese momento, todos en la tienda de arte de batería quedaron atónitos ante la escena del manga. Claro que la excepción fueron Roger y su equipo, quienes admiraron la escena en lugar de quedar impactados. ¿Cómo no? Estaban acostumbrados a las sorpresas. Algo así no les impactaba. Les parecía lógico. Parece que en este punto particular de tu vida, te diste cuenta de que has ganado personas que realmente te aman por lo que eres. Roger sonrió mientras observaba cómo se desarrollaban las escenas del manga. Eventos del capítulo. Así es. Sabo solo quería ser libre. Luffy mordió al pirata que lo había agarrado mientras gritaba esas palabras. Maldito mocoso. El pirata gritó de dolor, sacó rápidamente su espada con ira y atacó a Luffy. Luffy. Al ver esto, Ace no pudo contenerse. Te mataré. El pirata no se conformó con golpear a Luffy. Estaba listo para asestarle un golpe mortal. No te atrevas a tocar a Luffy. En ese momento crítico, una fuerza misteriosa surgió de Ace, noqueando al pirata que pretendía masacrar a Luffy y al resto de los piratas circundantes, a excepción de Blueham, quien se quedó en shock cuando toda su tripulación se derrumbó. ¿Qué acabas de hacer, pequeño pilluelo asqueroso? Blueham presionó a Ace con el pie, gritando, y sacó su ar. Ace. Alto. Luffy estaba aterrorizado porque Blueham estaba a punto de matar a Ace. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un repentino y poderoso ataque surgió de la nada. Aunque inesperado, Blueham logró bloquear el hacha con su espada. Ríndete ya, maldito pirata. Quítale las manos de encima a nuestro as. Tadam gritó después de alejar a Blueham de Ace. Tadami. Luffy se quedó atónito al ver a Tadam y su pandilla en ese momento. ¿Qué están haciendo todos aquí? Tadam estaba sentado allí, en un rincón apartado del área de relajación de la tienda de arte de Amazon Lily. Decir que le daba vergüenza volver a Fosa era una tontería.
La verdad era que se había absorbido por completo en los detalles de este volumen, sin querer apartar la vista de él ni un segundo. Ese es mi chico, y al ver a Ace desatar sin saberlo su Haki del Conquistador en el momento crucial para salvar a Luffy de una muerte segura, una amplia sonrisa apareció en el rostro de Dadan. Esto, como esperaba de mí. Sin embargo, sus ojos se llenaron de lágrimas en el momento en que apareció su contraparte y salvó a Ace de la muerte. No dejaré que le hagas daño a nuestro as. Apretó su delicada mano en un puño mientras reaccionaba a los acontecimientos del capítulo como si fuera parte de ese momento de pesadilla del manga. ¿Por qué Will justo después de salvarlos? ¿No es solo Blueham? ¿Por qué temerle? No, quizás sea por las llamas que rodean el campo de batalla, ¿verdad? Al ver a Dadan intentar huir después de rescatar a Luffy y Ace, Dadan se dio cuenta de que no era el momento para demoras en tales situaciones. Pero Ace no huiría de una pelea sin importar el motivo, ¿verdad? Ella sonrió cuando vio que su predicción se hacía realidad, su sonrisa se amplió cuando Dadan decidió quedarse con Ace para luchar también contra Blueham. Así que aquí es cuando el niño despertó este poder por primera vez, bujuju. ¿Quién hubiera pensado que la escena de la guerra de la cumbre también tenía una historia similar? En el reino de Sorbet, tras la partida de Dragón, Garp estaba al mando. Al observar los acontecimientos, Garp consideró que el cambio era apropiado. Y Yahoo. Pensé que Dragon Sean sería quien entraría y salvaría a Luffy y a Ace, y acabaría con el arrogante Blueham. Ivankov se sintió decepcionado de que los bandidos de Dadan fueran los que intervinieron en lugar del ejército revolucionario personalmente. Especialmente porque no estaban lejos de la escena. Déjame decirte algo, Dragon podía sentirlo y podría haber intervenido en cualquier momento, pero decidió no hacerlo porque sintió que no le correspondía interferir. Garp habló con seriedad y confianza en su juicio. Tras este evento, los dos chicos se convertirán en poderosas fuerzas, son momentos como estos los que los convierten en hombres. Luchar contra verdaderos piratas a tan temprana edad es una oportunidad que no podían dejar pasar. Garp añadió. Entonces, ¿sintió el Haki del Conquistador de Ace? Preguntó Gonei, inclinando su pequeña cabeza confundida. Ja. Por supuesto. Tú eres el jefe de esos rufianes del Monte Colbo. Blueham reconoció a Dadan. Soy Dadan el bandido. Y para bien o para mal, resulta que soy el guardián de estos mocosos. Dadan sonaba confiada, pero al momento siguiente, activó el modo Usopp. Ahora bien, corre. Exclamó. Sí, jefe. Uno de los bandidos agarró a Luffy, mientras otro agarró a Ace para tirar de él. Date prisa, Ace. Pero Ace lo detuvo. No voy a correr. Sus ojos estaban fijos en Blueham. Hombres, tomen a Luffy y sigan adelante, dijo Dadan. Jefe. Sus hombres estaban sorprendidos. Asumiré toda la responsabilidad por Ace y me aseguraré de que regrese sano y salvo. Dijo. Ahora vete. Ese sí, jefe. Será mejor que regreses, jefe, ¿me oyes? Una mujer y un niño, se burló Blueham, dándose cuenta de que su final sería aún más patético de lo que había imaginado. Si empiezas a confiarte demasiado solo porque eres un poco hábil en una pelea, podrías terminar hecho un desastre. Las únicas personas que sobreviven en el campo de batalla son los fuertes y los cobardes. Los valientes se enfrentan a muertes tempranas, así funciona este mundo. Esas fueron las palabras de Blueham a la pareja. Es reconfortante ver que mi hijo no está luchando solo. En batería, Rouge sintió una sensación de alivio al ver a Ace hombro con Dadan contra Blueham. Al menos no estaba luchando solo, pensó. Pero, las palabras de ese asqueroso pirata tienen algo de verdad, honestamente, no le gustaba la naturaleza imprudente de su hijo y su negativa a dar marcha atrás ante una confrontación sin importar la situación. En tal situación, actuar con prudencia sería más seguro. Las llamas rodean el campo de batalla, y solo Dadan conoce un camino seguro para retirarse, pero ese camino no durará mucho si retrasas tu lucha con este hombre. Rouge suspiró mientras pasaba a las siguientes escenas. Sus ojos se abrieron en shock cuando vio lo que sucedió después. Desde el cielo, una fuerza misteriosa descendió, separando el mar de llamas y creando un camino para aquellos que habían perdido la esperanza, rodeados de fuego por todos lados. Por eso existe este poder, para salvar a la gente de las profundidades de la desesperación, ¿es esto lo que representa el ejército revolucionario?
Dentro de la tienda de arte en Green Terminal, un hombre discreto estaba sentado sudando en la esquina. Parecía un hombre de unos 30 años, antes de la era del manga, había vivido en la Terminal Gris como un pirata en ascenso. Pero cuando apareció la tienda de arte, se integró entre la gente sin hogar y hambrienta, recibiendo refugio y comida. Con el tiempo, abandonó la idea de convertirse en pirata y abandonó por completo sus malos pensamientos. Con la rápida prosperidad de la Terminal Verde, pronto encontró un trabajo estable, formó una familia y comenzó a vivir feliz. Pero cuando pensó que hoy sería otro gran día gracias al último volumen, se llevó un duro golpe al ver una versión completamente diferente de sí mismo. Era Blueham, el pirata que una vez soñó con convertirse en noble, incluso si eso significaba sacrificarlo todo. La razón por la que ahora sudaba era el miedo de que alguien pudiera relacionarlo con su homólogo del manga. Maldita sea. ¿Por qué no te mueres de una vez? Ojalá Ace consiga destrozarte. Blueham se convirtió en el primer personaje de la historia en querer que su propia contraparte en el manga muriera. Capítulo 799. El ejército revolucionario. Eventos del capítulo. Maldita sea. No sirve de nada. Estamos completamente rodeados. Hace tanto calor. No hay dónde correr. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¡Guau! Cientos de sobrevivientes quedaron atrapados entre las llamas, sufriendo en las profundidades de la desesperación, ya fueran ancianos, niños o incluso adultos. En ese momento, algunos vieron fuertes vientos que separaban las densas llamas, creando un amplio camino a través del infierno, incluso tallando un enorme rastro en el suelo. ¿De dónde salió este camino? Una especie de explosión acaba de abrir un camino despejado. Los habitantes de la Terminal Gris se sentían como si estuvieran soñando. Puedo ver un barco al final. Este camino conduce directamente a la costa. No sé de dónde salió, pero es un milagro, sin duda. Al final del camino trazado por el dragón, un barco del ejército revolucionario se alzaba orgulloso. A bordo, Ivankov se maravilló. Me sorprende bastante que tuvieras informantes en un rincón tan remoto de East Blue. ¿Tienes alguna conexión personal con este lugar? Dragón ignoró la pregunta de Ivankov y respondió: este país es una versión reducida de cómo será el mundo en el futuro. No puede haber felicidad en un mundo donde se elimina a quienes se consideran innecesarios. Algún día, cambiaré este mundo, recuerda mis palabras. Recordando las palabras de Sabo, continuó. Incluso una tierra podrida como esta aún puede producir niños inocentes. Observó a los hombres, mujeres y niños que habían escapado de las llamas y se habían reunido ante su barco. Levantando el brazo en un puño cerrado, gritó: quienes deseen luchar por la libertad y suban a mi barco. En ese momento, llovía en el reino de Goa. En el centro de la noble ciudad, Dragón se erguía como una estatua. Momentos antes, había asombrado hasta la muerte al rey de Goa y a cientos de nobles, desarraigando las raíces de la corrupción en este reino. El sonido del trueno ahogó los gritos de los sirvientes sorprendidos después de presenciar a sus amos caídos por un rayo, pero nada de eso inmutó a Dragón, quien se sintió atraído nuevamente a los eventos del manga. Esta escena tenía un significado único para él. Entonces, ¿este es mi ejército revolucionario en el manga? Quienes deseen unirse a mí en la lucha por la libertad y suban a mi barco, y estas son buenas palabras, suficientes para explicarlo todo. Los ojos de Dragón recorrieron las siguientes escenas. Al ver al rey dormido, indiferente a lo sucedido, Dragón sintió que lo había matado con demasiada facilidad. Este rey inmundo, parece que ni siquiera Rock quiso dibujar su cara sucia. Dragón cerró su volumen de manga y comenzó a alejarse a ese lugar podrido, regresando a la tienda de arte. A su regreso a Sorbet, anunciaría al mundo lo que había hecho allí y asumiría toda la responsabilidad. El ejército revolucionario ya no era una fuerza pequeña. Se había convertido en un poder que el gobierno mundial debía tomar en serio. Reino de Dressrosa. ¿Es este el reino de Goa? ¡Qué vergüenza! El rey Riku sintió lo insignificante y mezquino que parecía el rey de Goa, especialmente después de verlo dormir profundamente después de lo que le había hecho a su pueblo. Padre, ¿acaso ese bastardo merece ser llamado rey? Viola también se sintió profundamente afligida por los niños que lloraban entre las llamas. En ese momento, compartió los sentimientos de Sabo, compadeciéndolo. No todos los nobles y reyes son así, querida. Sé que mi pequeña es una princesa bondadosa.
El rey Riku abrazó a su hija con suavidad y amor, tratando de asegurarse de que no se tomara demasiado en serio las palabras de Sabo. No te preocupes, padre. Soy inteligente. Veo que en este mundo existe el bien y el mal. Viola sonrió al decir esto. Al escuchar la respuesta de su hija, el rey Riku se sintió aliviado. El ejército revolucionario está construido sobre una sólida base política. Al ver cómo Dragón había dado la bienvenida a las personas que el reino de Goa consideraba basura para ser quemada, el rey Riku pudo decir que Dragón había ganado la lealtad inquebrantable de cientos de personas en un instante. Esta no era solo la opinión del rey Riku. Muchos reyes, ya fueran similares en naturaleza al rey de Goa o su opuesto, compartían el mismo pensamiento. Así es como opera el ejército revolucionario y salvar a las personas sin hogar y abandonadas de sus países. No sé si alabarlo o despreciarlo. Pero una cosa es segura. Es inteligente y un maestro manipulador, además de increíblemente paciente. Eso es todo su mérito. En Marigoa, los 5 ancianos se sintieron amargados al ver cómo se desarrollaban estas escenas. Los detalles que siempre habían despreciado eran exactamente lo que Dragón y su ejército revolucionario habían explotado año tras año, llevándolos a convertirse en la aterradora amenaza que eran en el manga. De repente, un Dendenmushi en particular empezó a sonar. Tras una breve demora, Saturno respondió. ¿Qué pasa, Kong? Kong se apresuró a hablar, sabiendo que los 5 ancianos despreciaban ser interrumpidos durante su tiempo de lectura de manga. Mis disculpas, San Saturno, pero he recibido noticias importantes del reino de Goa que debes escuchar de inmediato. Al escuchar esto, los 5 ancianos se miraron con calma antes de que Saturno le hiciera un gesto a Kong para que continuara. Recibí un informe confidencial del reino de Goa que indica que Dragón, el líder del ejército revolucionario, atacó el reino y mató al rey y a todos los nobles en un instante. ¿Qué? Los 5 ancianos quedaron en completo shock en ese momento. Esto es imposible. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Significa que los cazadores lo permitieron? San Saturno quedó atónito al llegar a esta conclusión. Después de todo, el reino de Goa estaba bajo la influencia del gremio de cazadores. Nadie podía morir allí sin que los cazadores lo supieran. Esta noticia ha sido confirmada por varios agentes apostados cerca de la tienda de arte próxima al reino de Goa. Tras el repentino apaciguamiento, solo quedaron los cadáveres carbonizados de los perseguidos por Dragón. Los sirvientes están aterrorizados, y los cazadores acaban de llegar para limpiar los restos de Dragón, quien ya se ha marchado. Al escuchar la historia completa, Imu, que estaba sentado tranquilamente en el trono, sonrió. Tilde así que es así, no esperaba que el líder del ejército revolucionario actuara según sus emociones. ¿No sabe que matar personas basándose en lo que han hecho en el manga ya está prohibido? ¿O simplemente al ejército revolucionario no le importan las reglas entre nosotros y los cazadores, ya que son una tercera parte en este conflicto? ¡Qué interesante! Imu hizo crujir sus nudillos con una sonrisa en su rostro. Habría sido aún más interesante si el reino de Goa hubiera estado bajo nuestra influencia. Ohara. Vegapunk, Clover, Brook, Iso y los demás miraron los restos del fuego que había consumido por completo la terminal gris con ojos sombríos. Esperaban encontrar muchos cadáveres para limpiar, ¿no? Bueno, mala suerte para ellos, el dragón existe en este mundo. Ha hecho que su trabajo sea más fácil y ligero. Si Rob no existiera en este mundo, creo que habría estado muy feliz de unirme a Dragon-san. Las palabras de Iso causaron un gran shock entre los oyentes. ¿De verdad habrías hecho eso? Miau que entrecerró los ojos mientras preguntaba. Si hubiera sabido lo que estaba haciendo el ejército revolucionario en este lugar y otros similares, definitivamente me habría unido a su causa, confirmó Iso con sus palabras. Bueno, apuesto a que serás parte de la marina cuando aparezcas por primera vez en el manga. Fufudofi se rió mientras decía esto. ¿Ser parte de la marina? También es posible. Antes de conocer a Rob, había considerado unirme a la marina para luchar contra el mal y el caos. Pero ¿quién hubiera esperado que el mayor mal del mundo estuviera protegido por los marines como su escudo? Tilde eres un hombre bastante justo, Iso-san. Capítulo 800. El dragón celestial destruye el barco de Sabo. Eventos del capítulo. Ace y Luffy están ambos a salvo, ¿verdad?
Los extraño mucho a ambos, este lugar parece una jaula de pájaros, dentro del palacio de su noble familia, Sabo murmuró en silencio para sí mismo. Miró a través de la ventana, ahora tapiada con tablones de madera para impedir su escape, tal como solía hacerlo en el pasado. No creo poder soportar una vida rodeada del hedor de esa gente. ¿Y qué es realmente la libertad? ¿Dónde puedo encontrarla? En ese momento, Sabo comenzó a considerar seriamente convertirse en pirata y lanzarse al mar. Hoy se conmemora la llegada de los nobles mundiales al reino de Goa, viajando desde Grand Line. Los preparativos estaban en plena marcha para una gran ceremonia en honor a su llegada. De repente, una multitud de nobles notó que una pequeña embarcación partía hacia el mar, sorprendiéndolos a todos. Espera, alguien está navegando en un barco hacia el mar. Vuelve aquí. Estás estorbando la ceremonia. ¿Es un barco pesquero? Veo a un niño a bordo. ¿Y? ¿Un niño? ¿De quién es ese niño? ¿Alguien puede decirlo? Los nobles estaban completamente desconcertados. Mientras tanto, Sabo estaba de muy buen humor, sintiendo la emoción de navegar hoy. ¡Qué tiempo tan bonito! El día perfecto para salir al mar, declaró Sabo apretando su sombrero. Su bandera pirata ondeaba en la brisa, blasonada con una S sobre dos huesos cruzados. En el manga, el reino de Goa y sus nobles se preparaban para celebrar la llegada de los dragones celestiales. Sin embargo, en esta realidad, el reino de Goa y sus nobles se preparaban para cruzar el río amarillo. Dragón los envió al más allá en un movimiento rápido, y ahora deseaba enviarlos de regreso a su camino una vez más. En el reino del sorbete, Dragón miraba con profundo odio las escenas del manga que acababa de ver. «Es solo un niño, ¿por qué tanta crueldad?», dijo apretando los dientes. «Esto es insoportable», y Garp tuvo una reacción similar a la escena del manga, aunque parecía más distraído por lo que acababa de descubrir. «Dime que lo que hiciste en Goa fue solo una broma y verdad». «Los aniquilé a todos». «¿Por qué bromearía con algo así?». Dragón confirmó la verdad. La ceja de Garp se crispó al oír esto. ¿Por qué demonios hiciste eso? Eso es un genocidio masivo. ¿En qué estabas pensando? ¿Estás loco? Los ojos de Garp ardían de rabia mientras miraba a Dragón, quien permaneció impasible ante sus acciones. Crocodile, Ivankov, Kuma, Monet y Inazuma miraron a Dragón con expresiones de total sorpresa que no pudieron ocultar. Fue como el shock de su vida. No es que esos nobles no merecieran la muerte, pero nunca esperaron que Dragón tomara la iniciativa y los erradicara a todos en un movimiento decisivo. Siempre quise hacer esto, crecí allí, lidiando con esos nobles corruptos, todos ellos corruptos hasta la médula y sin esperanza de cambio. Las palabras de Sabo me ayudaron a recordar una vieja promesa que me hice cuando era niño. En aquel entonces, después de que un noble me golpeara por una hogaza de pan, juré que algún día los mataría a todos. Resulta que hoy es ese día. Dragón miró profundamente a los ojos furiosos de su padre antes de agregar. Como líder del ejército revolucionario, he decidido limpiar mi ciudad natal de su inmundicia. El reino de Goa ya no será un reino para nobles, sino para el pueblo a partir de ahora. Por supuesto, antes de actuar, le pedí permiso a Rob. Al oír esto, la frente tensa de Garp se suavizó ligeramente. Pero, a pesar de eso, su ira no disminuyó en lo más mínimo. Matar a tanta gente, ya fueran nobles o plebeyos, buenos o malos, era un crimen grave, uno que no quería ver cometer a su hijo. Mi deber como líder del ejército revolucionario es asumir la responsabilidad de mis acciones. La próxima masacre que cometeré será contra ellos. Dragón señaló a los dragones celestiales que destruyeron sin piedad la nave de Sabo, destrozando los sueños de un niño inocente cuyo único crimen era querer ser libre. Al ver esto, Garp sintió que la tristeza se apoderaba de él, y su ira se desvaneció poco a poco. Finalmente, suspiró con tristeza. Tú eres el líder, puedes hacer lo que quieras. Dispararon al barco pesquero. Los nobles de Goa presenciaron cómo el dragón celestial hacía estallar el barco de Sabo sin piedad. Sabo, gritó Dogura alarmado al verlo. ¿Está bien el niño? Él enfureció al Tenryubito. El barco está en llamas y... ¿Por qué hicieron eso de repente? Sabo luchó desesperadamente por apagar las llamas que envolvían su pequeño bote, pero fue inútil. San Halmak, hay un niño a bordo. Uno de los guardias del dragón celestial intentó salvar a Sabo, pero eso no impidió que el dragón celestial disparara otro tiro.
Izaba una bandera pirata. Eso lo convierte en pirata, sea niño o no. Y además, ese asqueroso plebeyo tuvo el descaro de obstruir mi barco. Esta vez, el barco de Sabo fue volado en pedazos en el mar. La bandera de Sabo ardió junto con su sombrero. Oye, ¿qué era ese barco de hace un momento? Este es el día de la gran ceremonia y no podemos permitirnos el lujo de disgustar al Tenryubito. Quiten los restos del barco de su camino, rápido. Marijoa, el dominio de los dioses. En ese momento, los dragones celestiales miraron la escena en silencio y en estado de shock, especialmente Sanjalmak, quien no estaba seguro de si llorar o reír. Yo maté a Sabo, no, mi homólogo mató a Sabo. Es increíble. La voz enojada y aturdida de Sanjalmak sacó a los dragones celestiales de su estupor. Idiota. ¿Por qué harías algo tan inhumano? ¿Te das cuenta del error que has cometido? Mataste a Sabo sin piedad. Sabo era el hermano de Luffy y Ace. Dios mío. Así que por eso Sabo no ha aparecido desde el principio del manga. Resulta que ese canalla de Halmak lo mató. ¿Y por qué? Solo porque navegó cerca de tu barco. Maldito seas. Basta ya. ¿Por qué me maldicen? Estoy tan furioso con mi compañero como ustedes. No tengo ni idea de cómo ha pasado esto. Sanjalmak se sintió ofendido. Realmente quería ver a su contraparte en el manga, pero no así. Ser el principal culpable del asesinato de uno de los personajes clave, e incluso de uno de sus favoritos, le dolió profundamente. Al ver la conmoción entre los dragones celestiales, los caballeros santos se quedaron sin palabras. ¿No creéis, amigos, que poco a poco están olvidando su verdadera naturaleza? Garling miró a sus santos caballeros y dijo con una sonrisa burlancia: ¿qué hizo para merecer tal destino? Enohara, Robin intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Miró a su padre con expresión de dolor y preguntó. No hizo nada. Solo quería escapar de la jaula y volar libre. Papá, odio a los dragones celestiales. ¿De verdad existen criaturas tan horribles en nuestro mundo? Preguntó con lágrimas en los ojos. Rob le secó suavemente las lágrimas y dijo: no, querida, criaturas tan horribles no existen en nuestro mundo. En lo que a mí respecta, fueron condenadas al olvido hace mucho tiempo. Al oír esto, la dulce sonrisa de Robin regresó a su rostro. ¡Qué alivio! Entonces, cuando Sabo renazca, será libre, ¿verdad? Rob asintió con una sonrisa. Sí, será libre y feliz. En baterilla, Rouge sintió una tristeza abrumadora cuando vio esta escena. Ella no se dio cuenta hasta que las lágrimas comenzaron a fluir. ¿Por qué? Simplemente, porque este mundo sigue destruyendo todo lo puro. De repente, mientras lloraba, sintió un calor extraño en el vientre, como si liberara una sensación reconfortante. ¿Ace? Rouge se sorprendió por este nuevo sentimiento, algo que nunca había sentido, ni siquiera con Ace. Cuando se concentró un poco, notó que su vientre estaba más pesado que el día anterior. Esto no puede ser correcto y... Cuando utilizó el Aki de observación para escanear su útero, casi se desmaya por la sorpresa. Descubrió que estaba embarazada de 2 en lugar de 1. Capítulo 801. La carta de Sabo. Para Luffy y Ace, la noticia de la muerte de Sabo fue como un rayo, muy parecido a la ira del dragón que cayó sobre los nobles del reino de Goa. Esto fue lo que todos los lectores de manga presenciaron en ese momento. El arrebato de Ace tras enterarse de la noticia era previsible, al igual que su deseo de matar al culpable y vengar a Sabo. Pero lo inesperado fue la reacción igualmente intensa de Dadam, ya que evitó que Ace hiciera algo imprudente. Mientras tanto, Dadam permaneció en el mismo lugar, en Amazon Lily. Su respuesta al sombrío giro de los acontecimientos también era esperada. Su corazón dolía profundamente de tristeza. ¿Sabo y por qué el autor tuvo que matar a Sabo tan pronto? Habría sido genial que este tercer hermano hubiera sobrevivido y Dadam no pudo controlar sus lágrimas y solo pudo secárselas una y otra vez. A pesar de las escenas amargas y el impactante evento de la muerte de Sabo, el papel crucial de Dadam en el manga, impidiendo que Ace hiciera alguna tontería, fue en realidad una fuente de orgullo para ella. Me siento muy triste por Luffy, experimentó la pérdida de un hermano a una edad tan temprana, y años después, tuvo que revivir ese mismo dolor con Ace también. La vida de Luffy en el manga es pura tragedia. La pequeña Hancock se secó las lágrimas mientras hablaba, sus ojos reflejaban la imagen del joven Luffy llorando después de recibir la devastadora noticia.
Es cierto, parece que el destino se llevó a los dos hermanos mayores de Luffy. ¡Qué historia tan terrible! Es realmente desalentadora. Incluso Gloriosa sintió el peso de este trágico giro de los acontecimientos. ¿Quién hubiera pensado que detrás de esa gran sonrisa, había un sufrimiento tan profundo? Shaki exhaló una espesa nube de humo de su cigarrillo mientras reflexionaba sobre el pasado de Luffy. ¿Pero por qué sacamos conclusiones precipitadas? Aún no hemos confirmado si Sabo está realmente muerto. Shaki entrecerró los ojos después de decir esto. Considerando que Dragon y su ejército revolucionario estaban allí, además del encuentro previo de Sabo con Dragon, no creo que Sabo sea solo un personaje pasajero en la historia, con su ambición y personalidad, y veo un potencial ilimitado en él. Un noble que derribará a los nobles. ¿Qué personaje tan asombroso se convertirá a medida que crezca? Una sonrisa más amplia se extendió por el rostro de Shaki mientras imaginaba tal escenario. Pero, tía Shaki, eso no explica muchas cosas. Por ejemplo, Sabo no apareció en Marineford para salvar a Ace. Es imposible que se perdiera un evento tan crucial si aún estuviera vivo. Eso es definitivamente extraño, pero podría haber muchas razones por las que no apareció en primer lugar. No lo sé. Solo tengo la sensación de que sigue vivo, y de verdad lo espero. Sería un gran consuelo para Luffy. Shaki sonrió tristemente mientras esperaba con ansias los eventos del próximo capítulo. En ese momento, llegó una carta para Ace y Luffy. Eventos del capítulo. ¿Ya te calmaste, Ace? A la mañana siguiente, Tadam y su grupo salieron a ver cómo estaba Ace, quien estaba atado fuertemente a un árbol para evitar que hiciera algo imprudente. ¿Dónde está Luffy? Ace preguntó primero por Luffy. Pasó toda la noche llorando, ya está dormido. Tadam describió brevemente el estado de Luffy. Jefe. Esta carta acaba de llegar. En ese momento, Togura se acercó corriendo con una carta firmada por Sabo. Es de Sabo y... parece que envió una carta, justo antes de zarpar. ¿Qué? Ace, sorprendido, gritó. Dámela. Te juro que no iré al pueblo, esa carta es para nosotros, ¿verdad? Al oír eso, Togura desató a Ace y le entregó la carta. Ace comenzó a leerlo. Ace, Luffy, no resultaron heridos en el incendio, ¿verdad? Estoy preocupado por ustedes, pero confío en que están bien. Ace desdobló el resto de la carta para continuar leyendo. Me siento un poco mal al decirte esto, pero cuando leas esta carta, ya estaré en el mar. Las cosas resultaron así, y parece que zarparé antes que ustedes. En cuanto a dónde voy, cualquier lugar fuera de este país me parece bien. Cuando llegue, me haré más fuerte y me convertiré en un verdadero pirata. Una vez que los tres nos convirtamos en piratas, con más libertad que nadie en el mundo, nos volveremos a encontrar algún día. En algún lugar allá afuera, en el mar abierto, sé que los volveré a ver. Ace estaba de pie en la colina con vistas al mar, donde una vez habían hecho sus promesas juntos. Él continuó llorando y las lágrimas brotaron de sus ojos. Una cosa más, Ace. Me pregunto cuál de nosotros es el mayor. Es un poco extraño tener dos hermanos mayores y uno menor, pero este vínculo es mi mayor tesoro. Puede que Luffy aún esté débil y sea un poco llorón, pero es nuestro hermano pequeño. Cuídalo por mí. Las lágrimas que Ace había estado conteniendo desde el día anterior finalmente cayeron al mar en ese momento. Con batería. Mientras Ace leía la carta de Sabo, Rouge también la leía atentamente. Resulta que saben leer y escribir. ¿Les enseñó Garp? ¿O tal vez fue Makino? Rouge se secó las lágrimas que quedaban en sus ojos, sintiendo que Sabo no estaba muerto, que todavía estaba vivo en algún lugar, o tal vez era solo una esperanza fugaz. Cuando mencionó la lectura y la escritura, se refería a Ace, porque Sabo, al ser de origen noble, obviamente había aprendido estas habilidades desde una edad temprana bajo la supervisión de sus padres biológicos. Pero Ace, que sabía leer la carta, no había vivido en las mismas condiciones que Sabo desde la infancia, por lo que alguien debió haberle enseñado, y ciertamente no fue Tadam ni su pandilla. Rouge abandonó esa línea de pensamiento y se sumergió en los detalles del siguiente capítulo. El título del capítulo fue Esfuerzos hacia la gloria y estuvo lleno de momentos emotivos. Rouge experimentó muchos cambios emocionales mientras leía este capítulo. En el South Blue, esta vez en el cuartel general del ejército revolucionario. ¿Qué pasa, Iba-chan? Inazuma, que vio a Ivankov llorar, sintió curiosidad.
No es nada, solo me entró algo en el ojo y mintió Ivankov, entristecido por lo sucedido con Sabo. Todo es por culpa de esos malditos dragones celestiales, el Azotate Mundo. Siempre arruinan las buenas historias con su presencia. El odio de Crocodile hacia los dragones celestiales se hizo más fuerte que nunca. Este nivel de madurez de este chico me aterra, espero que sobreviva de alguna manera. Lo quiero en el ejército revolucionario. Dragón, que acababa de terminar de limpiar su tierra natal y regresó como si solo hubiera ido al baño, estaba fascinado por lo maduro que era el chico llamado Sabo. Tenía apenas 10 años, pero era tan maduro como un adulto. Era exactamente el tipo de persona que Dragón buscaba para unirse al ejército revolucionario. Jajaja. Vaya, qué giro tan emocionante en la historia. Por alguna razón, Gulp estaba muy adelantado en la trama y parecía que había notado algo interesante. Quiero hacerme más fuerte para poder protegerlo todo. Estas palabras fueron dichas por Luffy a Ace después de la muerte de Sabo. No mueras nunca, Ace. Luffy también dijo esto mientras lloraba, no queriendo perder a otro hermano. Todas estas escenas dejaron a los lectores de la tienda de arte de Ohara con la boca abierta. Resultó que el joven Luffy ya había predicho el futuro. Esto no es una predicción del futuro, es una negativa a aceptar un futuro sin su hermano. ¿No es eso más cercano a la verdad? Lamentablemente, parece que no se volvió lo suficientemente fuerte para protegerlo todo y ahora entiendo por qué Luffy se pone histérico antes de sumergirse en sus recuerdos. Al final, Ace también murió, esto es desgarrador. Espero que Sabo no esté muerto. Su barco fue destruido y su sombrero quemado, pero eso es todo lo que hemos visto y quizás alguien lo salve, eso es lo que quiero decir, yo también lo espero. La moral de los lectores estaba por los suelos, pues parecía que el autor se había vuelto adicto a aplastarles el espíritu últimamente. Nadie esperaba que Luffy, cuando era niño, presenciaría la muerte de su primer hermano, y años después, presenciaría la muerte de su segundo hermano y fue una verdadera tragedia para Luffy. Fin del capítulo 801.